Buenas tardes, magíster, estimados compañeros. Mi nombre es Mayra Maldonado, de la carrera de la Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros. El tema que yo escogí es educación en la sociedad contemporánea. La educación no cambia el mundo, cambia el mundo a las personas que van a cambiar el mundo. Eso nos dice Paulo Freire. Ya que en esta etapa las principales características son el rechazo a lo que se considera trascendental y espiritual. También aparece lo que es el materialismo, el consumismo, nos da también en cuanto a la pérdida de sentido del ser humano, busca el placer como bien supremo. En cuanto a hay dos ramas de la filosofía, tanto lo que es lo sentimental y lo analítico. Asimismo, también se empieza a profesionalizar a la filosofía y un rechazo por lo que es lo religioso. Uno de los principales problemas es que la gente en el mundo empieza a crear un mundo sin Dios y empieza la inhumanidad. Asimismo, con ello conlleva al desprecio por la vida y a la cultura de la muerte. También en este caso aparece también lo que es el ateísmo, ya que como dejamos a un lado a Dios, el ateísmo empieza a surgir. Y en cuanto a lo que es la problemática del mundo, hay varias interrogantes entre lo que es lo moral y la libertad y la ciencia y la tecnología. Esas son varias contradicciones que hay hasta estos tiempos. Además, podemos decir que en cuanto a las corrientes o escuelas, es el vitalismo nos dice que se opone al empirismo y a lo que es el idealismo y el cientificismo. El pragmatismo da más una utilidad del conocimiento a lo que es lo contrario a la teoría. Asimismo, la fenomenología se basa más en la esencia de los fenómenos. Y en cuanto a lo que es el existencialismo, nos dice que trata más la problemática de la vida, es decir, se centra más en el ser humano, sus angustias y sus posibilidades. En cuanto a la escuela de Frankfurt, nos dice que se basa más en cuanto a lo que es a la oposición de la teoría tradicional, y ellos más se basan en lo que es una crítica y hacen a un lado toda especulación. Y la hermenéutica nos quiere decir, en cambio, que hay la posibilidad de la comprensión de un ser humano a través del lenguaje, la comprensión de sus experiencias en el arte, la experiencia filosófica y la experiencia histórica. Los postmodernos nos hablan más donde nos dicen ellos que donde hay saber hay poder, y apuestan por un multiculturalismo. Ellos quieren decir que mientras usted más sabe, más puede. Y en cambio los transhumanismos nos dice que ellos tienen empezó un movimiento cultural, intelectual y científico, y nos dice que para mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie sí se puede realizar. E incluso ellos justifican la eliminación de un ser inhumano e imperfecto porque lo consideran así, ya que dice que todo ser humano sí puede llegar a su perfección a través de su conocimiento y su mejora en cuanto a la especie humana. Ellos se basan en el cambio y en la perfección. Herederos de la escuela humanista. Tenemos a Pestalozzi. Pestalozzi nos dice, en cuanto a su reforma de la pedagogía tradicional, él desarrolla en profundidad el concepto de la educación que va incluyendo lo que es la didáctica. Él es el impulsador de la pedagogía popular. María Montessori, en cambio, nos dice que el individuo puede generar su conocimiento a través del aprendizaje en autonomía e independencia, ya que dice que el niño puede ser capaz en un futuro de resolver sus problemas y vencer todo obstáculo. Con esta teoría se creó lo que es esta tabla Montessori, que nos ayuda a abotonar, desabotonar, abrochar, subir o bajar un cierre, aprender a pasar cordones. Es una tabla donde cada niño individualmente aprende por sí solo y autonomía a resolver dichos problemas, que en este caso serían los botones y todo lo que conlleva esta tabla.
Tenemos también a John Levy. ¿Qué nos dice? Él nos dice que puede desarrollar un método, y ese es el método del problema. Este método del problema habla que la educación se basa en la experiencia, dice. La educación se basa en la experiencia, en el habla, en la democracia y en el que dice que puede ser progresiva con una dimensión social. Jean Piaget, él nos demuestra con su constructivismo psicogenético que el individuo puede generar su conocimiento y el desarrollo de su aprendizaje en su medio ambiente. Y de igual manera puede desarrollar su inteligencia en el mismo entorno que le rodea. Así Levi-Vygotsky también llega con el mismo pensamiento similar, y él nos habla de una ZDP, que es una zona de desarrollo proximal, es decir, que está a su alrededor, entonces continua. Entonces, él nos habla de esto, y por eso ellos hablan del aprendizaje significativo, el cual se genera con el desarrollo de habilidades, aquí de las habilidades básicas de su pensamiento, lo cual le va contextualiza su aprendizaje, luego lo va haciendo reflexivo, a la vez que lo reflexiva lo va incorporando a su memoria, luego lo evalúa, luego lo construye, lo memoriza y al final genera todas las soluciones del proceso de su aprendizaje. Principales exponentes: Piaget, Vygotsky, Brunner y Oswald. Vamos a hablar ahora de María Zambrano. María Zambrano es otra de las filósofas que nos dice ella que destaca dos tipos de filosofía: la filosofía, la actitud filosófica y la actitud poética. La filosófica dice que se basa en las preguntas que uno mismo se realiza sobre algo. Si yo me pregunto acerca de algo, puedo hacer que la ignorancia que yo tenga me ayude a generar ese aprendizaje, y a su vez las preguntas que yo realice me ayudarían como ser humano a generar ese conocimiento y el anhelo de aprendizaje. Y a su vez la actitud poética nos ayuda a encontrar la respuesta en cuanto al sentido de todas las cosas. Así nos habla María Zambrano, que se basa en las dos actitudes, filosófica y poética. En cuanto a Paulo Freire, ¿qué nos dice? Enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar, y quien enseña aprende a aprender. Es una de sus principales frases. Él nos dice eso, ya que él, al hablar de una educación bancaria, está hablando también de la pedagogía del oprimido. Quiere decir que mientras usted sea ignorante en las cosas, va a seguir oprimido de aquel que sabe más. Por eso él hacía en sus tiempos campañas de alfabetismo, es decir, él quería erradicar el analfabetismo, porque él no estaba de acuerdo con que la gente que sea ignorante en cuanto al aprendizaje sea oprimida. Él no estaba de acuerdo con eso. Y por finalizar tenemos a Jan Comenius. Comenius nos dice que él se basa en tres principales métodos, que son comprender, retener y practicar. Son los principales métodos para una educación efectiva, ya que dice que él se inclina más a la capacidad de la sensibilidad del profesor hacia el alumno. Es decir, la interacción que tiene el profesor con su alumno garantiza un aprendizaje de calidad con estos tres pasos: comprender, retener y practicar. Por eso él en la ONU dijo la siguiente frase: consideraba la educación como uno de los medios más importantes para establecer una mejor comprensión de los pueblos. Él dice que mientras usted comprende más a su alumno, puede generar en él un mejor aprendizaje. En conclusión, decimos que la educación en la sociedad contemporánea se basa en la actividad, actividad individual, la cual motiva diferentes acciones de aprendizaje, ya que la intuición nos ayuda a que el aprendizaje de calidad se experimente con los sentidos, pues la socialización
nos ayuda a mejorar al aprender en grupos, ya que favorece la actividad cooperativa. En conclusión sería actividad, intuición y socialización es lo que nos conlleva a un mejor aprendizaje en la sociedad contemporánea. Les agradezco por su atención prestada. Eso es en cuanto a la sociedad en la educación contemporánea. Gracias.